santidad. Aleluya. La santidad es un tema básico en la palabra de Dios. Ya saben ustedes que la Biblia dice, sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. O sea que eso es imprescindible. Tenemos que ser santos. Aleluya, porque los santos son los hombres y las mujeres que se han arrepentido de sus pecados y que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Esos son los santos y las santas del Nuevo Testamento, ¿verdad? No son estatuas que están colgadas en las paredes, sino que son hombres y mujeres vivos, de carne y huesos, ¿verdad? Como se suele decir en la Iglesia Católica, los santos hacen milagros, pero los santos no hacen milagros. El único que hace milagros es el Señor. Claro que el Señor responde nuestras oraciones, y cuando nosotros como santos o santas de Dios le oramos, Dios interviene y Él hace los milagros que Él considera que debe hacer, porque no todo lo que nosotros le pedimos al Señor Dios lo responde con un sí. A veces Dios responde con un no, y nosotros tenemos que tener eso bien claro. Entonces, hablando de la santidad, decir que ¿qué es la santidad? La santidad es una vida de pureza. La santidad es una vida de obediencia total a Dios y a sus leyes. La santidad es consagración a Dios, es entrega total a su voluntad perfecta. La santidad también es ausencia de pecados y de cargas de conciencia. Ausencia de pecados y de cargas de conciencia, es decir, una conciencia limpia, una conciencia pura, lavada y renovada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Decir también que la santidad se vive en todas las áreas de la vida. En la familia hay que vivir la santidad, dentro de la familia, el padre, la madre, los hijos. En el trabajo, con los compañeros de trabajo, en nuestras transacciones comerciales, hay que vivir la santidad. En la calle, en nuestras relaciones con los vecinos y con la gente del pueblo, tenemos que vivir en santidad. En el instituto, en el colegio, los que estudian, hay que vivir en santidad, haciendo todo correctamente. En la manera de pensar, tenemos que vivir en santidad. Nuestros pensamientos tienen que ser santos y puros. Y si hay algún pensamiento inmundo, sucio, por nuestra cabeza, hay que sacarlo fuera. En la manera de hablar también tenemos que ser santos, no pronunciar nunca un término, una palabra que no glorifique el nombre del Señor. Hay que ser santo en el pensar, en el hablar, en el sentir, los sentimientos de nuestro corazón. También ahí tiene que vivirse la santidad, porque a lo mejor tienes un sentimiento de envidia, de odio, de rechazo contra este o contra el otro. Entonces esos sentimientos tienen que ser santos. Entonces, en el pensamiento, en el hablar, en el sentir, en el hacer, cuando hacemos algo, tiene que ser para gloria de Dios, no para gloria nuestra ni para gloria de ninguna persona, para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, en el mirar con nuestros ojos, cuidado con lo que vemos, cuidado por lo que entra por las ventanas de los ojos. También en el oír, cuidado con lo que escuchamos, ¿verdad? Porque hay chistes sucios y cosas abominables que suenan por ahí, y uno tiene que decir, no, esto no es digno de que yo le ponga mi oído. Entonces, santidad total. La palabra de Dios nos llama una y otra vez a vivir en santidad. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 25. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 13 al 25. Veamos la palabra de Dios allí. Deje la Biblia abierta ahí y vamos a ver qué nos enseña el Señor. Capítulo 1, versículos 13 al 25, dice la palabra de Dios: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, dice el verso 13. O sea que aquí se nos habla
del entendimiento. El entendimiento es la capacidad mayor o menor que cada persona tiene para comprender un determinado asunto, ¿verdad? Capacidad para entender, lo dice claramente, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, a ver, venga, pongo interés, quiero entender, no quiero quedarme con ideas raras o extrañas en la cabeza, quiero entender la perfecta voluntad de Dios. Y es evidente que cuando uno se percata de que no ha entendido nada, uno se queda desorientado y se queda dando tumbos a un lado y a otro lado, ¿verdad? Cuando uno no entiende determinadas cosas, se queda ahí con una sensación rara, con una sensación de inestabilidad. Pero para entender cualquier cosa uno tiene que poner interés, uno tiene que poner atención y preguntar cuando uno no ha entendido determinado concepto. Tiene que preguntar, tiene que ser humilde y preguntar y decir, yo esto no lo entiendo, acláremelo un poquito mejor. Y se le va a dar una aclaración para que usted entienda, como dice la palabra, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, versículo 13. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aleluya. Entonces, vamos a agudizar el entendimiento, vamos a procurar entender, a poner un poquito más de voluntad. Si hay algo que no ha entendido, sea humilde y pregunte y se le va a dar respuesta. El verso 14 dice, de ese mismo capítulo, dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea que no te conformes con el vivir un cristianismo de rutina, un cristianismo como el que vivía antes de conocer a Jesús, cuando estabas en un estado de ignorancia total, no entendías, te llevaban por cualquier camino y tú ibas ahí pues sencillamente siguiendo a un guía ciego, como cuando estábamos en la iglesia católica, se nos llevaba a adorar los ídolos y nosotros, pues pobrecitos de nosotros, no sabíamos otra cosa y lo que nos habían enseñado, pues eso hacíamos, íbamos detrás de los ídolos. Pero ahora el Señor nos ha mostrado su perfecta voluntad con la lectura de la palabra. Así que no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No, ya hemos salido del estado de la ignorancia. Ahora estamos en la verdad de Jesucristo. Ya no estamos ignorando nada, porque la palabra de Dios contiene respuesta para todas nuestras dudas, para todas nuestras inquietudes. Amén. Entonces, seguimos leyendo. Hay un llamado a la santidad clarísimo ahí en el versículo 5. Un llamado a la santidad de parte de Dios. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios quiere que seamos santos, que quitemos esos complejos, y que digamos, sí, soy un santo. Las mujeres, sí, soy una santa, le sirvo al Señor y a mucha honra. Probablemente tienes algún defecto, pero eso estás tratando de mejorarlo, estás tratando de enmendar esos errores que tienes, pero eres santo porque la santidad de Cristo ya se te atribuyó, ya se te dio en el momento que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Así que, como aquel que nos llamó, ¿quién fue el que nos llamó? Jesucristo, ¿verdad? Él nos llamó, y como Él es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, no solamente en algunas cosas, en toda vuestra manera de vivir, dice bien claro la palabra de Dios. Aleluya. Y en el verso 16 sigue diciendo más, dice, porque escrito está, escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? Pues que tenemos que ser santos. ¿Y dónde es que está escrito que tenemos que ser santos? Pues en Levítico 11:44. Busca Levítico 11:44 y mira lo que dice allí la palabra de Dios, sin perder Primera de Pedro. Dice en el verso 44, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis, ¿qué dice?
santos, porque yo soy santo. Es decir, Dios quiere que nosotros seamos como Él. Él es santo, santo, santo. Dios es 3 veces santo. Y Él quiere que nosotros, sus seguidores, seamos santos. Y que nos quitemos cualquier complejo. Y que podamos decir con seguridad y con humildad: yo soy un santo del Señor. Yo le sirvo al Señor. Yo vivo en santidad. Yo me tomo las cosas de Dios muy en serio, ¿verdad? Entonces, aquí en este pasaje del verso 16 dice: escrito está. Cuando el apóstol Pedro dice escrito está, aquí se ve la gran armonía que hay de parte de Dios en los 2 testamentos, en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento, San Pablo, San Pedro, todos los escritores del Nuevo Testamento, ellos siempre hacen referencias al Viejo Testamento, porque el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento son 2 partes de una misma cosa y son complementarios, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento está basado en el Viejo Testamento, y el Viejo Testamento habla del futuro Mesías que vendría, y ahí cuando llegó el Mesías comienza el Nuevo Testamento. Entonces los escritores del Nuevo Testamento siempre se referían a las escrituras del Viejo Testamento, a la ley que Dios le dio a Moisés, los profetas y los salmos, y eso quiere decir armonía total entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios es el mismo, ¿verdad? Dios no cambia. Dios no dice una cosa ahora y otra cosa mañana, sino que en este concepto, en cuanto a lo que se refiere a la santidad, Dios quería que la gente del Viejo Testamento fueran santos y que los del Nuevo Testamento también fueran santos. ¿Ve? Que Dios no cambia para nada. Es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos, como dice la palabra. Entonces, en el verso 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. ¿Cuántos invocamos a Dios como Padre? ¿Sí? ¿Cuántos de los que están aquí invocan a Dios como Padre? ¿Verdad? Cada día: Padre nuestro, Padre, Padre, Padre. Le oramos al Padre en el nombre de Jesucristo. Todo lo que pidiereis en mi nombre, oramos al Padre, directamente al Padre. Tenemos acceso directo al Padre. No tenemos que ir a través de los santos, ni a través de la Virgen, ni a través de nadie, sino a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino que nos lleva directamente al Padre. O sea que para llegar al Padre vamos por el camino que se llama Jesucristo. Y entramos en la presencia del Dios mismo, de nuestro Padre Celestial. Y luego Dios, a través de su Espíritu Santo, envía la bendición. Fíjate que intervienen las 3 personas en la oración. Para ir al Padre vamos por el camino que se llama Jesucristo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que no le oramos al Padre, no le oramos al Espíritu Santo. No le oramos a San Pedro o a la Virgen para que ellos le digan al Padre lo que nosotros queremos. No. Nosotros entramos por el camino que se llama Jesucristo y nos presentamos delante del Padre. Y le pedimos al Padre. No le pedimos al Espíritu Santo ni le pedimos a Jesucristo. Le pedimos al Padre. Pero le pedimos al Padre por los méritos de Cristo. Señor, yo no soy digno de que me des nada, pero por los méritos de tu Hijo Jesucristo, porque Él, Cristo, sí agradó a Dios al 100%. Cristo glorificó al Padre y Cristo es digno. A lo mejor yo no, pero Cristo sí. Entonces yo no le pido a Dios nada en base a mis méritos o a mis buenas obras. No, porque sería orgullo, ¿verdad? Decirle: Señor, como yo soy muy bueno, como yo hago esto, como yo hago aquello, entonces dame. No es así. Señor, como Cristo fue bueno, como Cristo
te satisfizo completamente, Señor, como Él te agradó al 100%, por sus méritos y por su obra en la cruz, yo te pido. Y entonces el Padre envía su Espíritu Santo y te trae esa bendición. ¿Ves? Ese es el orden de Dios en su palabra. Dice, si invocamos a Dios, el verso 17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, juzga según la obra de cada uno. Conducíos, dice la palabra, con temor. Entonces Dios no hace acepción de personas. Esto quiere decir que a todos Dios nos trata de la misma manera, con la misma regla. Dios no tiene niños mimados, Dios no tiene preferidos o favoritos. Ante Dios, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Y esa es la razón por la cual debemos nosotros conducirnos en la vida con temor reverente, todo el tiempo de la vida, todo el tiempo de vida que Dios nos dé aquí en la tierra. Temor reverente, respeto, cuidado, obediencia a Dios para vivir esa santidad que Él quiere, porque somos peregrinos caminando todos hacia el final de nuestras vidas, ¿sí? Todos, Dios ha determinado un tiempo de vida para cada uno de nosotros y los años van pasando y nos vamos acercando a ese final de vida. Versos 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, el alto precio que Jesucristo pagó por nosotros. Su sangre preciosa fue derramada en la cruz hasta la última gota de sangre, hermanos. La sangre, en la sangre está la vida de los seres humanos. Cuando una persona multimillonaria está ya en las últimas horas de su vida, por mucho dinero que tenga esa persona, no puede comprar más años de vida, porque Dios determinó que vas a vivir lo que vas a vivir, y por mucho dinero que tengas, tú no puedes comprar con tu dinero más años de vida. Pero Cristo pagó con su vida. Cristo pagó con su vida, es decir, su sangre fue derramada, en la sangre está la vida, y Cristo pagó. Podía haber vivido muchos más años de vida aquí Jesucristo en la tierra, pero Él pagó con su sangre, derramó su vida hasta la muerte. Versos 20 y 21 dice, hablando de Jesucristo, el Cordero sin mancha y sin contaminación, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor a nosotros, ¿verdad? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, que tenemos fe y esperanza en el Cristo resucitado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra fe y esperanza no está en un muerto, está en un Cristo resucitado. Aleluya. Muchas personas tienen fe en los fundadores de sus religiones, los mahometanos o los musulmanes. Mahoma es un muerto. José Smith, el fundador de los mormones, otro muerto, y así sucesivamente. Pero Cristo ha resucitado, aleluya. Entonces ahí en Él, en el resucitado, es en quien nosotros tenemos nuestra fe y nuestra esperanza. Verso 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es decir, nuestras almas se van purificando o se van santificando por la práctica de la obediencia a la verdad, a la palabra de Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nuestras almas, nuestra vida se va purificando, se va santificando cada día más por la práctica de la obediencia.
Cuando obedecemos a Dios, estamos entrando en ese proceso de purificación, de santificación. No nos santificamos nosotros obedeciendo las mentiras del modernismo, las filosofías y las modas del mundo pagano, lleno de inmoralidad, un mundo caído, un mundo sexy, mundano. La obediencia a la verdad mediante el Espíritu, dice la palabra de Dios. O sea que tenemos que obedecer, para poder obedecer a la verdad revelada en las Escrituras, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Si no estás lleno del Espíritu Santo, será muy difícil que puedas vivir una vida de santidad. Sin la llenura del Espíritu Santo, sin ese nacer de nuevo, sin ese nacer del agua y del Espíritu, es imposible la purificación y la santificación de vuestras almas. Tiene que ser mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da poder. El Espíritu Santo descendió a la tierra cuando Cristo llegó al cielo. Él lo envió. Y el Espíritu Santo está ahora mismo ministrando. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón, a tu conciencia. Y el Espíritu Santo te está tratando de persuadir para que mediante esa persuasión, pues entres en la santificación, entres en la santidad. Por eso digo que hay que nacer de nuevo. Fue lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Y hay dos clases de cristianos. Hay dos clases de cristianos. Están los cristianos nacidos de nuevo y están los que son cristianos por herencia. El cristiano por herencia, cuando nos referimos al cristiano que es cristiano por herencia, hablamos de los que han nacido en una familia cristiana. Su padre o su madre eran cristianos, o los dos, el padre y la madre, eran cristianos. Entonces, estos cristianos por herencia tienen que experimentar el nuevo nacimiento, si no, no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos de los que están aquí han nacido en un hogar cristiano? A ver, levante la mano. 4, 5. Han nacido en un hogar cristiano. Mis hijos nacieron en un hogar cristiano. Porque cuando yo me convertí, junto con mi esposa, nos convertimos los dos al mismo tiempo. Nuestra hija, la primera, que es la mayor, que ya tiene 41 años, pues ella tenía aproximadamente 1 año de vida, poco más, poco menos. Y luego los otros 4 vinieron ya, siendo nosotros cristianos evangélicos, y ellos se criaron en una familia cristiana. Entonces a eso le llamamos cristianos por herencia, porque claro, desde niños ya se les instruyó en la palabra de Dios, lo cual es un privilegio, pero aparte de ser un privilegio también tiene un inconveniente. El inconveniente que tiene de aquellos que han nacido o de aquellas que han nacido en un hogar cristiano es que pasan de niños a adultos y si no han tenido un encuentro con Cristo, son cristianos religiosos, cristianos de tradición, cristianos por herencia, pero no han tenido un encuentro con Cristo. No han tenido un encuentro con Cristo, no han nacido de nuevo. Son como Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo desde niño fue instruido en los caminos del Señor y él era religioso como el primero. Pero el Señor Jesucristo le dijo en Juan capítulo 3, versículo 5, dice, si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes entrar, tienes que nacer de nuevo. Y él se quedó, como todos saben, Nicodemo se quedó descolocado, desorientado, diciendo, nacer de nuevo, ¿pero eso qué es? Nacer de nuevo, tener un encuentro con Cristo. Aleluya. Eso es lo que es nacer de nuevo, tener un encuentro con Cristo y sentir esos ríos de agua viva fluyendo por nuestras venas. Y si tú no has tenido esa experiencia, debes de preocuparte, decir, bueno, yo soy cristiano o soy cristiana porque nací en una familia cristiana, pero yo no he tenido ese encuentro con Cristo, yo no he tenido ese encuentro, yo no he sentido esa presencia nunca, sino que siempre he ido a la iglesia y nunca he experimentado nada. Entonces soy un cristiano, una cristiana rutinaria.
pero tienes que nacer de nuevo, tienes que tener ese encuentro con Cristo para que Él cambie tu manera de pensar, cambie tu manera de vivir y para que Él te llene con su Espíritu Santo. Aleluya. Nacer de nuevo es imprescindible, hermano. Yo nací de nuevo cuando tenía 23 años, porque yo me crié en una religión, el catolicismo romano. Ahí me crié hasta que tuve los 23 años. Y a los 23 años de mi vida fue cuando yo tuve un encuentro con Cristo. Y ahí nací de nuevo. Y ahí mi vida cambió, porque mi vida era una vida mundana de pecado. Pero al tener ese encuentro con Cristo se produjo un cambio radical. Y eso es lo que hace falta. El nacido de nuevo, el creyente nacido de nuevo, también tiene un peligro. No solamente el peligro lo tiene el que ha nacido en una familia cristiana, sino el que se ha convertido con 18, 20, 25 años de edad. Este también tiene un problema. O sea que el nacido de nuevo, el creyente nacido de nuevo, que se convierte, como en mi caso, a los 23 años de vida, también tiene un peligro. El peligro de ir poco a poco acomodándose al mundo. Poco a poco el creyente nacido de nuevo tiene, y el no nacido también, tiene el peligro de irse enfriando hasta llegar a perder lo que se llama el primer amor. El primer amor hay que mantenerlo encendido. Si quieren, sin perder Primera de Pedro, vengan a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis 2, 4. Allí dice, el Señor le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, pero tengo contra ti, ¿qué es lo que el Señor tenía contra esta iglesia de Éfeso? Que había dejado su primer amor. Y muchos de los efesios no habían nacido en un hogar cristiano, sino que eran personas que se habían convertido con 20, 22, 23, 25 años de vida. Nacieron de nuevo, pero después se fueron enfriando poco a poco, y perdieron lo que se llama el primer amor, ese sentir, esa presencia viva de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? O sea que todos tenemos un peligro, ¿verdad? Todos tenemos el enemigo está ahí para tratar de enfriarnos y para tratar de apartarnos y de debilitarnos, y ese es el peligro que tienen los nacidos de nuevo y los nacidos en un hogar cristiano. Entonces el verso 23, volviendo otra vez a Primera de Pedro, dice, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice la Escritura. Siendo renacido, es decir, habiendo nacido de nuevo por la palabra de Dios, que es la verdadera semilla que contiene la vida eterna. La palabra tiene vida, la palabra tiene vida eterna. Y el verso 24 de ese capítulo dice, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la tierra. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, dice la Escritura. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea que la carne, hermano, la carne es corrupta. La carne nuestra, nuestro cuerpo de carne y hueso es temporal. La carne nuestra se envejece, muere y se pudre en el sepulcro. Por tanto, nosotros tenemos que cuidar la parte espiritual. No se preocupe tanto por la parte carnal, la parte del cuerpo. Hay muchas personas que invierten mucho tiempo tratando su cuerpo de carne para tener un cuerpo del 10. Tanto hombres como mujeres quieren tener un cuerpo físico del 10, perfecto, y por eso van a los gimnasios para estar en forma física, van a los salones de belleza para presumir de un cuerpo sexy. Se hacen masajes, liposucciones, estiramiento de la piel, pinturas, maquillajes, arreglos, etcétera, etcétera, etcétera. Dedican horas y horas de tiempo y dedican grandes cantidades de dinero para su cuerpo carnal,
para su cuerpo carnal, que pronto envejecerá, morirá y se pudrirá en el cementerio. Todos nuestros cuerpos, por muy bellos que sean, por muy sexys que sean, por muy sanos que estén, cuando llegue el tiempo de Dios, morimos, nos meten en el cementerio y allí nuestra carne se pudre, se la comen los gusanos. Y esas personas, ¿cuánto han dedicado a su alma, a su espíritu? Casi nada de tiempo. Es decir, vemos que el mundo está loco, el cuerpo, le dan una prioridad tan grande a la carne. El cuerpo vive 70, 80, 90 años como máximo y se le dedica mucho tiempo, la gente le dedica mucho tiempo y mucho dinero. Pero el alma, el espíritu que vive para siempre, pues la gente no le dedican tiempo a la vida espiritual, le dedican más a la vida carnal que a la vida espiritual. Y hay que dedicarle más al alma, al espíritu, más que al cuerpo terrenal. La palabra del Señor es como el alma, permanece para siempre, según lo que dice el versículo 25. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra permanece para siempre y nuestra alma, nuestro ser espiritual también permanece para siempre. Por tanto, tenemos que invertir más tiempo y más dedicación y más de todo en nuestro espíritu, en nuestra alma, que en nuestro cuerpo. La santidad hay que cultivarla, hermanos, a través de la autodisciplina. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 7. Hebreos 12, 7. Ya pueden cerrar Primera de Pedro y vamos a Hebreos capítulo 12 y versículo 7. Allí la palabra del Señor también nos enseña la autodisciplina. Hebreos 12, versículo 7. Dice así la Escritura. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bastardo es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Ninguno de nosotros quiere ser un bastardo. Todos queremos ser hijos legítimos, llenos de dignidad de Dios. Pero si no aceptamos la disciplina, dice la palabra que nos convertimos en bastardos, es decir, en hijos de padre desconocido. Pero nosotros tenemos un Padre y ese Padre es Dios y queremos mantener esa relación, poderle decir a Dios con dignidad, Padre, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Si se os deja sin disciplina, dice el verso 8, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La gente rechaza la disciplina, no quieren disciplina, pero nosotros tenemos que autodisciplinarnos, es decir, disciplinarnos a nosotros mismos. Por otra parte, dice el verso 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos y los amábamos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Claro, vamos a obedecer a Dios, que es el Padre de los Espíritus, para que tengamos vida eterna. Verso 10, y aquellos ciertamente, refiriéndose a nuestros padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí? Para que participemos de su santidad. Fíjate lo que hace Dios. Nos disciplina para que participemos de su santidad. Si no le permitimos a Él que nos discipline, no vamos a participar de su santidad. Nos disciplina para que participemos de su santidad. Y el verso siguiente dice, y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, cuando el pastor te corrige, cuando el Espíritu Santo te llama la atención y dice, no me gusta eso que estás haciendo, aquello está mal.
Entonces es una corrección, es una disciplina de parte de Dios. Y tienes que recibirla, decir, sí, Señor, pues tú lo estás haciendo porque quieres que yo sea santo, que yo participe de tu santidad. La disciplina, en el momento que Dios te la aplica, no te gusta, a tu carne no le gusta y se revela. La carne esta se revela, pero con tu voluntad, con tu alma, que es el asiento de tu voluntad, tú tienes que decir, no, carne, aquí hay que obedecer a Dios, aquí hay que obedecer la palabra de Dios. O sea que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. La disciplina, en el momento de ser aplicada, duele un poco, pero después da fruto apacible. Si te dejas corregir, si te dejas disciplinar, si te dejas aconsejar, después verás la bendición de Dios en tu vida. Pero si resistes la corrección, si resistes la disciplina, entonces no habrá bendición. No puedes participar de la santidad de Dios. ¿Cuántos quieren participar de la santidad de Dios? Amén. Pero para eso hay que tener un corazón manso y humilde y dejarse tratar y dejarse corregir y incluso orar y decir, Señor, trátame, corrígeme, disciplíname, apriétame las tuercas por donde tú veas que yo te estoy fallando, Señor. Cuando tú estás dispuesto a orar así, en serio, y a decirle a Dios que te trate, Dios te va a tratar. Y entonces te vas a sentir santo, te vas a sentir santa. Dices, ay, qué bien, gracias, Señor. Ya esa carga de conciencia que tenía ya se me ha ido. Esa rebeldía ya se me ha ido. O sea que es para que participemos de su santidad. Verso 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. ¿Y qué más dice? Y la santidad, sin la cual, ¿qué? Nadie verá al Señor. Más claro que el agua, hermano. La santidad es básica. Tenemos que vivir en santidad. Sin santidad nadie, lo dice la Biblia, lo dice Dios, no lo digo yo, lo dice Dios. Yo solamente soy un mero repetidor de lo que Dios dice. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la pregunta que tú tendrías que hacerte es, Señor, ¿realmente soy un santo? ¿Realmente soy una santa? ¿Me falta algo para llegar a ser santo? Si tú te haces esa pregunta honestamente, entrando en tu cuarto, cierras la puerta y le oras al Señor, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir, estás en el buen camino, pero te falta esto o te falta aquello, te falta una o dos, tres, cuatro cosas. A cada uno Dios le va a hablar de manera personalizada. Y cuando te hable, mejor que le obedezcas, aunque no te guste obedecer, pero si obedeces, vas a participar de su santidad, como dice la palabra. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Subraya ese versículo, subráyalo para que cuando vuelvas a leer ese pasaje digas, uy, la santidad, esto se me ha descuidado, Señor, yo quiero vivir en santidad. Mirad bien, verso 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Brotando alguna raíz de amargura, algún resentimiento, mira lo que me hicieron, mira aquello, y te resientes y esa raíz de amargura. Yo he visto muchas personas que un día tuvieron un problema en la iglesia con el hermanito tal o con la hermanita cual o con el pastor o con quien fuera que sea, y se resintieron y le entró una raíz de amargura y esa amargura hizo que la persona se retirara de la iglesia, se retirara de los caminos del Señor y se fuera apartado por ahí. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La raíz de amargura, como dice ahí, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura, si tienes alguna amargura, alguna herida del pasado, mejor que la sanes y la metas ya en el baúl de los recuerdos y tires la llave al fondo del mar para no volverla a recordar nunca más.
y así vives en santidad delante del Señor. Decir también que la santidad tiene dos aspectos, ¿sí? La santidad instantánea y la santidad progresiva personal. La santidad tiene dos aspectos, la santidad instantánea y la santidad progresiva personal. La santidad instantánea es que si tú eres un pecador que andas en borracheras, lujurias y pecado, y un día oyes el Evangelio, le entregas tu vida a Cristo y te arrepientes, en ese mismo instante, en ese mismo minuto, tú pasas de ser un condenado a ser un hijo de Dios, porque se te atribuye la santidad de Jesucristo, el manto de santidad de Jesucristo se te pone encima y de un minuto a otro pasas de ser un pecador a ser un santo por la santidad de Cristo, no por la tuya. Esa es la santidad de Cristo, es la santidad instantánea que se te da en el momento de que tú te arrepientes de todos tus pecados y le entregas tu vida a Cristo. Pero después tenemos la santidad progresiva personal. Esto quiere decir que nosotros vamos después mejorando lo mejorable en nuestras vidas y a cada día que pasa nos vamos purificando, nos vamos santificando más y más hasta llegar a tener el carácter de Cristo, hasta llegar a tener a Cristo bien entronizado en nuestro corazón, porque cuando uno se convierte hay muchas cosas que ignora y piensa que según la manera de pensar que tenías cuando estabas en el mundo, que así son, pero después a medida que vas aprendiendo, a medida que vas leyendo la palabra de Dios y asistiendo a la iglesia, te das cuenta que aquello y lo otro no es del agrado del Señor, pero tú lo estás arrastrando porque claro, era tu estilo de vida, pero cuando llegas a Cristo dices, uy, ya no puedo estar mirando pornografía porque eso es pecado, uy, ya no puedo ir a adorar los ídolos porque eso es pecado, uy, ya tengo que vivir en santidad, ya no puedo estar oyendo chistes sucios ni feos, ya tengo que vivir como Dios manda, y entonces empieza ese aspecto de la santidad progresiva empieza a desarrollarse en tu vida y cada día tú te vas santificando, te vas purificando y vas, digamos, alcanzando ese nivel que Dios quiere que tú tengas. Aleluya, amén. Y el apóstol Pablo tiene una lucha tremenda con los creyentes de la iglesia de los Gálatas porque eran cristianos manipulables. Los creyentes de los Gálatas, vengan por favor al libro de Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, ahí vemos cómo el apóstol Pablo le llama la atención a los Gálatas en el versículo 11. Como digo, Pablo tenía una lucha tremenda con los creyentes de esta iglesia, de los Gálatas, porque eran cristianos manipulables, es decir, eran cristianos que no tenían carácter, que no tenían personalidad, que daban tumbos de un lugar a otro. En el versículo 11 del capítulo 4 de Gálatas, el apóstol Pablo dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es decir, a lo mejor habré estado perdiendo el tiempo con ustedes. En el versículo 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque la misión del apóstol Pablo era enseñar bien a la gente para que la gente de la iglesia tuvieran el carácter de Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y ahí luchaba él, luchaba un día sí y otro también. Versículo 20-21 de ese mismo capítulo 4 de Gálatas dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? En otras palabras, los Gálatas daban tumbos entre dos pensamientos, entre la ley y la gracia. ¿Qué seguimos, la gracia o la ley? O las dos cosas. ¿Qué hacemos? No sabían, ahí estaban dando tumbos. Mira que habían sido enseñados, pero las enseñanzas cuando no se pone interés, cuando no se pone atención, entran por este y salen por el otro oído. Entonces así estaban los Gálatas.
dando tumbos entre si obedecer la ley de Moisés o la gracia de nuestro Señor Jesucristo. También tenían otra lucha que era la carne y el espíritu. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué seguimos? Y así no se puede vivir entre dos aguas, entre dos pensamientos, entre una cosa y la otra, porque eso es dudar. Y ustedes saben que la duda, dice en Romanos 14:23, que la duda es pecado. Dudar y mantener esa duda indefinidamente en el tiempo es pecado, dice Romanos 14:23. Y el apóstol les pone un ejemplo a los Gálatas entre lo que es la carne y lo que es el espíritu. Mira en el versículo 22 de Gálatas 4, dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Se acuerdan de los nombres de los dos hijos de Abraham? Ismael e Isaac. Ismael era hijo de la esclava, de Agar, que era una esclava que tenía la mujer de Abraham, y ella se la dio a Abraham para tener un hijo de ella. Dice el verso 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Es decir, Ismael nació según la voluntad de la carne, de los hombres, de Sara y de Abraham. Y ese no glorifica a Dios porque nació según la carne. La carne es corrupción, la carne es pecado. Mas el de la libre, es decir, Isaac, que fue hijo de Sara, ese nació por la promesa que Dios le había dado a Abraham de que él tendría un hijo y de ese hijo se llenaría la tierra de habitantes. Entonces, Isaac es el hijo de la libre, de Sara. Dice el verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, la esclava, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, está en la carne. Más, verso 26, más la Jerusalén de arriba, la celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, como el hijo de la mujer libre, de Sara, como el hijo de la promesa, Ismael es el hijo de la carne, pero Isaac es el hijo de la promesa. Así nosotros como Isaac somos hijos de ¿qué dice? De la promesa. Y mira también lo que dice el verso 29 hasta el 31, dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Quién había nacido en la carne de los dos hijos de Abraham? Ismael, y nació primero, que era el hijo de la esclava. Y después nació Isaac, el hijo de Sara, de la mujer libre. ¿Y qué pasaba entre Ismael e Isaac? Ismael era el mayor. Ismael le amargaba la vida a Isaac y lo maltrataba, porque Ismael tenía una madre, Isaac tenía otra madre, eran de madres diferentes, del mismo padre, pero Ismael le amargaba la vida a Isaac y el pobre Isaac estaba sufriendo. Dice la palabra: mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Es decir, el hijo de la esclava no va a ser el heredero de Abraham. El heredero de las promesas que Dios le dio a Abraham va a ser Isaac, el hijo de Sara, no el hijo de Agar, la esclava de Abraham. Échala fuera
a Agar y a su hijo Ismael, échalos fuera, que se vayan. Esa fue la orden de parte de Dios para Isaac. Dice el verso 31, de manera, hermanos, que nosotros, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Quiere decir, somos hijos de la promesa de Dios y tenemos que vivir en santidad y tenemos que ser espirituales, ¿verdad? Porque esta carne representa a Ismael. Ismael machacaba a Isaac y así esta carne nuestra machaca el espíritu y el alma, pero nosotros tenemos que echar fuera la carne, decir, no, carne, fuera, ahora soy espiritual, ya no soy carnal. Amén, ¿entienden eso, hermanos? Entonces es así. El mandato de Dios es: echa fuera la esclava, echa fuera la carne, echa fuera Agar, que es según la carne, y deja ahí, para que herede la bendición, deja a Sara y a su hijo Isaac. Y así tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Echar fuera la naturaleza carnal, fuera definitivamente, y fortalecer la naturaleza espiritual. Con nosotros debe quedar Sara, la que representa la promesa espiritual, la bendición de Dios. La carne hay que echarla fuera y no atenderla, como hizo Abraham con la esclava Agar. Pero no estoy diciendo, hermanos, no estoy diciendo con esto que maltrates tu cuerpo de carne y hueso, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No me malentiendan. Lo que estoy diciendo es que la preferencia, la prioridad la debe tener el alma, la parte espiritual nuestra, no la parte carnal. La parte carnal morirá, la meterán en el sepulcro y se pudrirá. Y no digo que la maltratemos, pero sí digo que le demos prioridad en nuestra vida a lo espiritual, a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra, a todo eso, antes que a lo carnal, antes que al estar haciendo gimnasia para tener un cuerpo del 10 y antes que todas esas cosas. Y termino ya leyendo Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Mira, el Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia y el último capítulo del libro de Apocalipsis es el 22. Con este capítulo se cierra la Biblia. Pero mira lo que dice, para pasar ya a tomar la Santa Cena. Mira lo que dice el versículo 11. Dice, el capítulo 22, versículo 11, dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, ¿qué dice? Santifíquese todavía. Hablamos de la santidad. Pues vamos, nosotros somos santos, amén. Vamos a santificarnos, y los que quieren seguir siendo injustos, allá ellos con Dios, ¿verdad? Pero nosotros, la salvación es individual y nosotros tenemos que vivir en santidad todos los días de la vida, no solamente de cuando en cuando. Pues vamos a inclinar el rostro y vamos a orar al Señor para que Él bendiga esta Santa Cena que hoy vamos a tener. Así que por favor yo le pido a todos que inclinen su rostro y estemos orando un momentito en la presencia del Señor. Padre bendito, Señor de la gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana. Dios mío, aquí hemos estado compartiendo palabra, aquí hemos estado, Señor mi Dios, orando y adorando tu santo nombre y tratando, Dios mío, por todos nuestros medios y con toda nuestra fuerza, Dios mío, de mejorar lo mejorable, y necesitamos de tu ayuda como no puede ser de otra manera, Señor, la fortaleza y la bendición del Espíritu Santo, Dios mío. Ayúdanos a vivir en santidad, mi Dios, ayúdanos a tomarnos las cosas tuyas muy en serio, mi Señor, y a vivir como mandas en tu santa palabra, Dios mío. Queremos, Señor, que tú con tu Espíritu Santo nos ayudes, Dios mío, y oramos por todas aquellas personas que no han nacido de nuevo, para que puedan nacer de nuevo y tener ese encuentro con el Dios vivo y verdadero y sentir esos ríos de agua viva fluyendo en su corazón. En el nombre precioso de Jesucristo,
nuestro Señor y nuestro Salvador, es que oramos y que te damos mil gracias de todo corazón. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Voy a pedirle a los hermanos que van a servir la Santa Cena que vayan pasando y se pongan aquí delante para que sirvan la Santa Cena a los que la van a tomar. Vengan para acá, por favor, y luego los que van a tomar la Santa Cena hacen un examen de conciencia y si encuentran que tienen la conciencia limpia y santa delante de Dios, pues toman la Santa Cena con dignidad y con el respeto que el Señor se merece. Aleluya.